tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el día de ayer hemos terminado con el capítulo primero de la encíclica Fratelli Tutti, el capítulo que se titula Las sombras de un mundo cerrado. Este segundo capítulo se llama Un extraño en el camino. Dice el Papa, en el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo y antes de planear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a la parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Vamos a leer la parábola. Un maestro de la ley se levantó y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de sus ladrones, quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolo con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 se parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: tienes que ir y hacer lo mismo, ¿no? Está sacado del Evangelio de Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Ahora el Papa en la encíclica va a explicar el trasfondo de la situación en el pueblo de Israel para entrar ya a hacer el análisis de la misma parábola. Después, dice el Papa, de la creación se plantean las relaciones humanas. Caín mata a Abel. Repercute la voz de Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué responde Caín? No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil.
que sea abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará fruto, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. La respuesta que da Caín a la pregunta de Dios es una pregunta indiferente. Y Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia con una respuesta posible, ¿no? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Dios quiere, dice el Santo Padre, una cultura en la cual todos se cuiden, se superen las enemistades, ¿no? En el libro de Job, capítulo 31, 15, ahí Job afirma, todos somos hijos del mismo Creador, con las siguientes palabras: ¿acaso el que me formó en el vientre no formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? Él era el adversario de Job, ¿no? ¿Acaso el que me formó en el vientre no formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? En el antiguo Israel, el próximo era miembro de la misma nación. Sin embargo, el judaísmo que se desarrolló fuera de Israel, de los confines de Israel, se fueron ampliando, ¿no? En Tobías 4:15 tenemos: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. En el libro de Sirácidas, dice: la misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. En el Nuevo Testamento se expresó de modo positivo: traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en eso consiste la ley y los profetas. Mateo 7:12. En Mateo 5:45, el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Como consecuencia se reclama: sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Lucas 6:36. Este llamado es universal, tiene que abarcar a todos. Hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero, que puede encontrarse ya en los textos más antiguos de la Biblia. Se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido forastero en Egipto. En el Éxodo 23:9 dice el Señor: no oprimirás al migrante. Ustedes saben lo que es ser inmigrante, porque fueron migrantes en el país de Egipto. Levítico capítulo 19, 33, 34. Si un migrante viene a residir entre ustedes en su tierra, no lo oprima. El migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Si cosechas tu viña, no vuelvas por más uvas. Será para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Deuteronomio 24, 21, 22. En el Nuevo Testamento resuena con fuerzas el llamado al amor fraterno. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. En la primera de Juan, capítulo 2, del 10 al 11. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está
y camina en tinieblas. En 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama pertenece a la muerte. San Pablo exhorta a tener caridad entre ellos y con todos. 1 Tesalonicenses. En la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad, ¿no? Acá nos está enseñando el Santo Padre, nos está recordando que las Sagradas Escrituras, ¿no?, el prójimo no solamente es el miembro de la comunidad, sino que se extiende más allá, ¿no? Que la voluntad de Dios es para toda la humanidad, que todos somos hijos de un mismo Creador, por lo tanto todos somos hermanos. El prójimo somos todos. Vamos a entrar ahora a la parábola. Vamos a ver el abandonado. El Papa va a explicar acá sobre el abandonado. Jesús cuenta que había un hombre tirado y herido. Pasaron varios funcionarios importantes que no tenían el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para mostrar siquiera interés por el herido. Sin embargo, uno se detuvo y le dio su tiempo. Fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, dice el Papa. Directa y determinante, ¿no? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, dice, ¿no?, especialmente de los más débiles. Digámoslo pues, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean, ¿no? Vamos a repetir de nuevo. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con el que pasa de lado o con el que se detiene? En nuestra realidad asaltan a una persona en la calle, dice el Papa, atropellan y huyen. Nadie ve nada. Solo les importa evitar problemas. No importa si la persona se muere por su culpa, ¿no? El prójimo hoy día molesta y perturba. El tiempo es solo mi tiempo. En un mundo hedonista busca construirse de espaldas al dolor, ¿no? Es la realidad, dice el Papa, que estamos viviendo. Mejor es no caer en esta miseria. El buen samaritano debe ser el modelo para un nuevo vínculo social, paradigma de la fraternidad. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la existencia de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino la vida es tiempo de encuentro. Miren qué interesante. La vida no es tiempo que pasa, es tiempo de encuentro. Esta parábola es un ícono iluminador ante tanto dolor, ante tanta herida. La única salida es ser como el buen samaritano. La parábola nos muestra
con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. La parábola, dice el Papa, nos enseña que hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor, que nadie quede al costado de la vida. Esto es vivir con dignidad. La narración sencilla con toda la dinámica es la elaboración de nuestra identidad para realizar la fraternidad humana. El hombre al borde del camino hoy día es la persona, incluida o excluida, que sufre al costado del camino por los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Todos de alguna manera cada día enfrentamos la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes. Todos hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de lo largo y algo del buen samaritano. Ante la presencia del caído al costado del camino, los demás personajes con sus diferentes identidades personales se les puede reunir en dos grupos, ¿no? Ante la presencia del caído al costado del camino, los demás personajes con sus diferentes identidades personales se les puede reunir en dos grupos. El grupo de los que hacen cargar el dolor ajeno y el grupo de los que pasan de largo. El desafío presente es definirse a qué grupo se pertenece, quitándose las máscaras de la hipocresía, como persona con quien te identificas en la función que tienes dentro de la sociedad. ¿Eres salteador? ¿El herido al costado del camino? Jesús no plantea alternativas donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del camino, ¿no? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal hombre. Vamos a repetir esta última parte para quedar aquí. Ante la presencia del caído al costado del camino, los demás personajes son indiferentes. Con sus identidades personales se les puede reunir en dos grupos. El grupo de los que se hacen cargo del dolor ajeno y el grupo de los que pasan de largo. El desafío presente es definirse a qué grupo se pertenece quitándose las máscaras de la hipocresía. Como persona, ¿con quién te identificas en la función que tienes dentro de la sociedad? ¿Eres salteador, el herido, al costado del camino? ¿Perteneces al grupo de los indiferentes o eres un buen samaritano? En la historia del buen samaritano, Jesús nos plantea alternativas donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados tirados a un costado del camino. Él confía en el mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegra al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Acá nos vamos a quedar en este video para mañana continuar reflexionando, estudiando, conociendo esta encíclica tan importante que nos da el Papa para este tiempo globalizado que estamos viviendo, ¿no? Donde primero hemos planteado la situación que vive el mundo, estamos planteando la situación del buen samaritano para saber quién es el prójimo, y así poco a poco vamos a ir entrando en la solución que da el Papa para este mundo.
El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.